Bienvenidos. Hoy se dio una primera reunión entre el gobierno y técnicos dirigentes de la CONAIE previo a lo que sería el gran diálogo con el gobierno. No hubo definiciones, pero se cree que el encuentro podría concretarse la próxima semana de septiembre. Esta vez fueron los delegados de la CONAIE y sectores sociales que se sentaron en la misma mesa con el subsecretario de Gobernabilidad para preparar el escenario de lo que sería el diálogo de la dirigencia indígena con el gobierno. Iban a definir la fecha, los temas, la dinámica y la lista de asistentes al diálogo, pero hoy no hubo definiciones y sí algo de descontento. Esperamos que hasta el día lunes nos den la fecha para cuándo es. ¿En apertura? No mucho. ¿Por qué no sienten apertura? Porque si realmente estuviéramos con la apertura, hoy día ya se hubiesen tomado las decisiones, pero sin embargo nosotros estamos abiertos. ¿Quién ha puesto freno a la fecha? Lo entiendo quienes están manejando la agenda del presidente. La otra semana sabemos que está fuera del país. No obstante, se han puesto los temas sobre la mesa y en esto hay al menos coincidencias. Tema combustible, tema extractivismo, tema privatización, como las líneas generales, y de ahí hay otros temas que también se han puesto. Lo atinente a la educación, a la salud y al tema productivo son los ejes básicos que formulan desde la propuesta de la CONAIE. No hay fecha, pero de momento se sabe que diálogo habrá y sería en los primeros días de septiembre. No obstante, hay expectativa por lo que pueda resultar de este encuentro que estará encabezado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el máximo dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, ambos con profundas diferencias políticas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Varios sectores de universidades concuerdan con la necesidad de transformar los procesos de admisión y mejorar la independencia y autonomía. El secretario de Educación Superior explica los cambios iniciales en el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Frente a la expectativa por el proyecto de reforma a la LOES, el secretario de la CENESID, quien trabajó en el proyecto de reforma y acompañó al presidente el día de su entrega, explica los principales puntos en favor de la educación superior. Es una reforma parcial que lo que va a permitir es conseguir en el menor tiempo posible, tan pronto como la Asamblea apruebe ese proyecto de ley, tener universidades libres, autónomas, que sean capaces en lo académico, por ejemplo, de generar nuevas carreras. Esta normativa se suma a otras 10 propuestas que maneja la Asamblea Nacional. Sin embargo, a criterio del canciller de la Universidad de las Américas, UTLA, considerando su contenido y pertinencia, aspiran a que sea aprobada la reforma. Este es un proyecto que apunta a una reforma integral del sistema. Entonces, lo que debe hacer la Comisión de Educación y la Asamblea es aprobar este proyecto y como este proyecto prevé la reforma integral de la Ley de Educación Superior, acomodar o integrar o discutir los otros proyectos en ese gran proceso de reforma. También el rector de la Universidad Técnica de Ambato y presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior considera oportunas y acertadas las reformas planteadas. Es importante señalar que detrás de un proyecto de ley hay un proyecto de país. El factor más importante de transformación del Ecuador está en la educación superior. Hacia dónde vaya la educación superior irá el país. En cuanto a la admisión, el sistema plantea un nuevo modelo. No cambiamos a un test de capacidades, de habilidades, no de conocimiento. Los sectores universitarios, la mayoría al menos, ven con muchísimo optimismo y con muy buenos ojos la presentación de este proyecto que pone fin a un periodo muy complicado de persecución, de sanciones, de sometimiento impuesto por el modelo del 2010. Respecto a este tema, plantea sus dudas la rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Sí tenemos que repensar un poco en cómo vamos a lograr que también los chicos que están en algunos sectores rurales tengan la accesibilidad actual. Solo este año el gobierno anuncia que ha logrado ampliar los cupos para las universidades, pasando de 90.000 a 115.000 cupos. Ahora, cuando se apruebe la nueva normativa, aspiran a que también se creen nuevas propuestas de carreras y mejore la gestión del Consejo de Educación Superior CES. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Corte Nacional de Justicia podría trasladarse al edificio de la ex UNASUR en la mitad del mundo. Las autoridades del Consejo de la Judicatura y del máximo Tribunal de Justicia del país realizaron un recorrido para evaluar el estado de las instalaciones y realizar informes técnicos.
Un nuevo uso se le podría otorgar al edificio que se hace imponente en la mitad del mundo. Este viernes, las principales autoridades del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia realizaron un recorrido por las instalaciones del edificio que en su momento fue sede de la UNASUR. Una de las opciones para ocupar esta edificación es que la Corte Nacional de Justicia fortalezca sus servicios desde el centro del mundo. Nosotros lo que aspiramos simplemente es que la Corte Nacional tenga un edificio para funcionar adecuadamente. Hay que decirlo, no tenemos un edificio, el que tenemos actualmente pertenecía a un banco. A inicios de su gestión, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ofreció entregar una nueva edificación al máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país. Esta sede cuenta con el diseño y la infraestructura para el funcionamiento de una institución estatal e incluso cuenta con los mobiliarios necesarios, que actualmente están almacenados unos sobre otros en sus numerosas salas. Es cuestión de ir construyendo las oficinas con los muebles que existen, puertas que existen, hay escritorios, hay sillas. Este edificio cuenta con tecnología de punta, sistemas tecnológicos integrados a lo largo de toda la infraestructura. Además, tiene salones amplios con capacidad de hasta 150 personas, donde se podrían desarrollar las audiencias y actividades plenarias. Este recorrido servirá para elaborar informes que lleven a demostrar su utilidad para el sistema de justicia. Aquí vamos a necesitar un informe técnico, un informe económico y un informe jurídico. Lo que esperamos es que estos se hagan cuanto antes. El edificio de la UNASUR fue inaugurado en diciembre de 2014 durante el gobierno de Rafael Correa. Tuvo un costo aproximado de $43,5 millones y una extensión de 20.314 metros cuadrados. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las Fuerzas Armadas retomaron el control del Cerro Montecristi en la provincia de Manabí. En horas de la madrugada desalojaron a los comuneros y se retomó la instalación del radar para detectar narcoavionetas. Quienes a las 2 de la mañana desplegaron un operativo en el ingreso al Cerro Montecristi de la provincia de Manabí para retomar el control del sitio. Esto luego de que sea declarado como área reservada militar de defensa. En vehículos llegó todo este contingente a desalojar a algunos comuneros que por más de una semana hicieron base en los bajos del cerro e impidieron el acceso para que no se continúe con la instalación del radar para detectar narcoavionetas. Tras la operación militar, los trabajos se retomaron. Hacer pasar la maquinaria para que inicien inmediatamente los trabajos y garantizar de esta forma la colocación del radar en un futuro próximo. Entraron 2 maquinarias en horas de la madrugada. El operativo no derivó en enfrentamientos. Y la población ha entendido esto y se ha retirado de forma pacífica del sector. Ya por la mañana este fue el escenario. El acceso al Cerro Montecristi está restringido y tiene resguardo policial y militar, con uniformados que incluso patrullan a caballo para movilizarse por el cerro. Y con eso estamos garantizando que a corto periodo de tiempo vamos a colocar el radar en esta posición como estaba establecido. La instalación del radar responde a un proyecto de seguridad nacional, pues Manabí es una de las provincias que no cuenta con control aéreo y atender esta problemática es urgente para el combate al narcotráfico. Según ha indicado la Fuerza Aérea, es precisamente por Manabí y aún más por Montecristi donde hay mayor tráfico de aeronaves ilícitas para dirigirse a otras provincias, por lo que completar la instalación del radar es urgente. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Al menos 600 personas detenidas y 9,3 toneladas de droga incautadas solo en lo que va del año registra la provincia de Manabí. Los alrededores de la fallida refinería del Pacífico se convirtieron en el lugar predilecto de los narcotraficantes para operar. Que Manabí es una de las provincias más afectadas por los tentáculos del narcotráfico no es secreto para nadie. Las facilidades geográficas y logísticas que tienen los delincuentes para transportar y embodegar la droga la convirtieron en el lugar ideal para operar. Solo en lo que va del año, 600 personas fueron detenidas y se decomisaron 9,3 toneladas de droga. Del 2003 a la fecha, 29 avionetas fueron capturadas. De ellas, 8 en Manabí y 9 que salieron de esa provincia se encontraron en Guayas. Hay algo en común con los decomisos y los hallazgos de droga en Manabí. La mayoría de estos ocurren en los alrededores de la fallida refinería del Pacífico. El último ejemplo, a inicios de mes, la policía encontró dentro de este vehículo accidentado paquetes de droga ocultos. Esas son las evidencias, esos son los hechos, porque es un espacio grande en que se le puede dar este uso, ¿no?
Una aeronave pequeña no necesita más de 1 kilómetro de terreno plano para aterrizar y lo que debía ser la refinería del Pacífico tiene 1.200 kilómetros. Cuando empezó el movimiento de tierra en el Aromo bajo pretexto de su construcción, comuneros denunciaron que hubo una mayor presencia de personas, en especial extranjeros, que buscaban alquilar o comprar fincas en la zona. Pero el grueso de la droga que entra y sale del país no lo hace por vía aérea. En las avionetas viene el dinero. Una avioneta de droga se estima que puede llevar entre 400 y 600 kilos de droga. Esto pues ahí vienen los dineros con los que pagan el producto de esta actividad ilícita y la droga que también llevan para Centroamérica. El gobierno declaró como área de seguridad nacional los cerros Montecristi y San Isidro para la colocación de un radar que ayude al control de los vuelos irregulares, pero comuneros y políticos vinculados al correísmo se oponen. La persona que estaba motivando todo esto era la vicealcaldesa Johanna Delgado, y obviamente en el discurso que ella dio, obviamente tiene una connotación no solamente por el bien de la comunidad, sino también una connotación política. La vicealcaldesa llegó a ser electa por la lista 6, pero entendemos que hoy tiene una afinidad con UNES. Están también el asambleísta de Centro Democrático Tomás Burgos, el dirigente Osvaldo Carrillo, activistas Adrián Pazmiño y Miguel López Caicedo, entre otros. Solo en el primer semestre de este año se contabilizaron 336 muertes vinculadas al narcotráfico. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Los 75 millones de dólares que se invertirán en el sistema penitenciario se desembolsarán paulatinamente hasta 2025. Especialistas creen que es importante que el gobierno defina prioridades, pues durante el mandato anterior se invirtieron más de 20 millones de dólares, pero los problemas estructurales no fueron resueltos. Se ha calificado de caótica, precaria y anárquica la situación al interior de los penales del país y no es para menos. Con más de un centenar de crímenes violentos tras las rejas, 2021 se ha constituido como el año más sangriento del sistema penitenciario en toda su historia. Aquí sostener la paz ha sido un gran desafío, pues incluso en medio de estados de excepción se han registrado crímenes, infiltración de objetos prohibidos y demás irregularidades. En rueda de prensa, el titular del SNAI anunció que hasta 2025 el gobierno irá invirtiendo paulatinamente 75 millones de dólares en el sistema penitenciario. Este monto será destinado a la redistribución y readecuación de la actual infraestructura, así como a la construcción de nuevos pabellones. Acciones similares a las efectuadas en el gobierno anterior, donde en 2 estados de excepción se invirtieron más de 20 millones de dólares. Pero los problemas estructurales no se han resuelto, por lo que es necesario priorizar. Haz un análisis de cuántos psicólogos existe en una cárcel solo de 2.000 privados de libertad. Tal vez 3 o 4 psicólogos. Entonces cada psicólogo intervendrá que cerca de 600 privados de libertad. Entonces no tenemos salud mental. Déficit de guías, exceso de reos. Las primeras acciones deberían enfocarse en resolver este desbalance. Es lo que dice David Cordero Heredia, especialista en derechos humanos. Tenemos personas que pueden acogerse a la prelibertad, es decir, al régimen semiabierto. Tenemos sistemas de rebajas de penas también por buen comportamiento. Tenemos una serie de mecanismos para disminuir las personas que están en los centros de rehabilitación social. Eso es fundamental y eso realmente podríamos decir que no le cuesta nada al Estado tomar medidas respecto a esto. Pero las acciones no solo deben concentrarse en lo que ocurre tras las rejas. Asegura que se debe trabajar en el origen de los problemas. Si es que creamos más prisiones, las llenamos. Y eso es lo que pasó en el país. Hay mucho que hacer fuera de la cárcel también para que estas personas no sean víctimas precisamente de este tipo de redes delincuenciales. Por ejemplo, de tener una profesión, de aprender una profesión dentro de esos barrios y qué posibilidades laborales van a tener. La emergencia sanitaria obligó al gobierno anterior a recortar en un 90% el presupuesto del SNAI para afrontar la crisis. Por eso, ya de salida, el organismo contaba con apenas $1 millón para encargarse de todo lo pendiente. Desde el SNAI se van definiendo estrategias a corto, mediano y largo plazo. Aún trabajan en ello, aseguran. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Consejo de la Administración Legislativa calificó el proyecto de ley sobre el aborto por violación presentado por la Defensoría del Pueblo, cumpliendo con lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional.
Será esta la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional la que se encargue de realizar los informes sobre el proyecto de ley para garantizar el derecho a la irrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El texto fue presentado por la Defensoría del Pueblo por disposición de la Corte Constitucional. Es uno de los proyectos importantes que tiene que tramitarse desde esta sede legislativa, ya que estamos hablando, como mencionaba, pues de una sentencia de la Corte, y es importante también que así se cumplan los plazos. Y es que el legislativo tiene 6 meses para tramitar este proyecto. Es un tema prioritario, es un tema que obviamente la vamos a tratar como tal. Vamos a tener un cronograma para hacer las invitaciones a la sociedad civil, también a expertos, y que puedan darnos todos sus criterios y opiniones. En este texto se modifica, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Salud y el Código de la Niñez para garantizar el acceso a la atención prioritaria de niñas y mujeres. Sabemos que es un gran avance para el derecho de las mujeres, pero en este momento va a depender mucho de la línea de la Comisión, de la Presidencia de la Comisión de Justicia, para adoptar la normativa legal que tenemos. El texto ya genera debate en la Asamblea e incluso dicen que debe ser modificado. Primero, en que haya un establecimiento de semanas, lo cual la sentencia de la Corte lo dejó abierta, y segundo, el proceso de verificación de la violación. Es un pronunciamiento de la Corte Constitucional y debemos respetarlas como el máximo órgano de interpretación constitucional. Lo importante es que se garantice que estas víctimas de violación sean ratificados en las garantías y derechos de estas niñas que han sido vulnerados durante mucho tiempo. El proyecto ya está en manos de la Comisión de Justicia y conocerán el texto el 25 de agosto, además de recibir a la Defensoría del Pueblo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A partir del 4 de septiembre de 2021, los ecuatorianos que quieran viajar a México deberán solicitar una visa de turismo. Anunció así el jefe de Cancillería de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco. La disposición regirá hasta el 4 de marzo de 2022. El funcionario aclaró que quienes viajen antes de la fecha señalada lo podrán hacer sin visa. La medida fue tomada unilateralmente por el gobierno mexicano, aseguró Canseco. Seguimos informando en 24 horas. El Ministerio de Salud informó que este sábado se desarrollarán mingas masivas de vacunación en Quito y Guayaquil. Quienes aún no cuenten con ninguna de las dosis también pueden acercarse para recibir la monodosis de CanSino. Vamos a tener 2 mingas de vacunación masivas, aquellas personas rezagadas con Sinovac y Pfizer, a todas esas personas que ya recibieron su primera dosis, en el Coliseo General Rumiñahui, aquí en la ciudad de Quito, y en el Estadio Cristian Benítez, en el Parque Samanes en Guayaquil. También aquellas personas que quieran recibir su primera dosis, que estén rezagados por alguna situación, les vamos a poner CanSino, que son las vacunas que requieren una sola aplicación. Para ingresar a Galápagos habrá nuevos requisitos debido a que confirmaron 3 casos de la variante Delta. Así lo anunció el presidente del COE Nacional conjuntamente con la ministra de Salud. Nuestra compañera Natalie Jiménez informa. Desde este viernes 27 de agosto aplicarán nuevos requisitos para ingresar a Galápagos. La decisión la tomó el COE Nacional luego de que se confirmaran 3 casos positivos con la variante Delta. Las personas son extranjeras y el contagio se dio en una discoteca. De esta nueva actualización de requisitos, solamente me faltaba indicarles que este requisito de PCR negativo de máximo 72 horas y el certificado de vacunación, la última dosis máximo 14 días, entrará en vigencia a partir del viernes 27 de agosto únicamente para las Islas Galápagos por las consideraciones técnicas que ha hablado la señora ministra. Sin embargo, la ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que la situación en las Islas Galápagos está controlada. Que existen 3 casos de Delta en Galápagos. Estos 3 casos de Delta fueron identificados, controlados inmediatamente, puestos en cercos epidemiológicos. Tomamos medidas epidemiológicas adecuadas para poder controlar los casos, sean o no sean de variantes de interés. El anuncio lo hicieron las autoridades en una rueda de prensa en donde también se presentó el plan de retorno a clases para el régimen Sierra y Amazonía. Ellos iniciarán clases el 1 de septiembre. Son 1.533 instituciones. La demanda de pacientes con COVID-19 en hospitales de Guayaquil se ha reducido. En varios hospitales incluso no han recibido nuevos casos en las últimas 48 horas. La vacunación sería un factor determinante.
En las últimas 48 horas no se han presentado nuevos ingresos de casos de coronavirus en varias casas de salud de Guayaquil. En el Hospital Guasmo Sur, primer centro centinela para COVID-19 del país, el miércoles 18, por primera vez desde el inicio de la pandemia, no se registraron pacientes con COVID-19, ni en las salas de emergencia, tampoco en el área de hospitalización. Así lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Garzón, en redes sociales. En los hospitales privados el escenario también es alentador. En la clínica Kennedy Alborada señalan que la reducción de casos viene ocurriendo de manera paulatina desde junio. En la última semana, particularmente yo no he visto pacientes hospitalizados, ni en cuidados intensivos, ni en sala. Y a nivel de consultorio estamos a un 5% de lo que veníamos teniendo anteriormente. Otra de las casas de salud en la que no se presentan nuevos ingresos de casos con COVID-19 es el Hospital Luis Bernaza. Actualmente cuentan apenas con 3 pacientes con coronavirus. A nivel municipal, el Hospital Bicentenario presenta también buenas noticias, pues pese a que aquí aún llegan pacientes a diario, el número es significativamente menor. Ingresaban entre 20 y 25 pacientes cada día. Ahora ingresan 1 o 2 pacientes y atendemos otras patologías. Ya en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES no han hecho nuevos ingresos de casos de COVID-19 hace 72 horas y al momento tienen apenas 6 pacientes en cuidados intensivos. Los expertos señalan que la vacunación ha sido determinante. Estamos viendo en forma agresiva la campaña de vacunación y estos son los resultados. Es vital las 2 dosis, nos protege para una posible complicación. Sin embargo, afirman que no se pueden bajar los brazos y se debe seguir con las medidas de bioseguridad. Hasta ahora son 6.273.000 personas las que cuentan con las 2 dosis a nivel nacional. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre las características clínicas de los pacientes que hoy por hoy acuden a las distintas salas de emergencia. Como todos los viernes, tenemos siempre un invitado, un especialista en el tema. Hoy vamos a invitar a nuestra colega y amiga, la doctora Mayra Castro. Ella es especialista en medicina de emergencia y ella se ha sacado pues la madre en toda esta pandemia atendiendo pacientes día y noche. Mi querida Mayrita, muchas gracias por venir. ¿Cuáles son las características de los pacientes con COVID hoy en relación a los pacientes que tú veías hace tal vez un año en Quito? Bienvenido. Hola Esteban, muchas gracias. Bueno, en la actualidad lo que vemos es, primero, pacientes que tienen una evolución de la enfermedad mucho más rápida. Tienen tos, tienen fiebre. La mayoría de pacientes empiezan a complicarse a la segunda semana del aparecimiento de los síntomas. Lo que también hemos visto ahora es pacientes que ya tienen la primera dosis de vacuna y se contagiaron, o pacientes que se colocaron las 2 dosis de la vacuna, pero que aún no cumplieron las 2 semanas reglamentarias para evitar o para lograr alcanzar la inmunidad. Entonces, estos pacientes acuden con síntomas respiratorios, como un resfriado común, pero con mayor cantidad de insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, fiebre, mucho malestar general, que es lo que estamos viendo actualmente. Excelente, Mayrita. Y estos pacientes más jóvenes, obviamente sabemos porque muchos de los adultos mayores están vacunados, pero ¿crees tú que se pueda deber a la variante Delta que está circulando en Quito? Podría ser. Hay varios casos reportados ya, a pesar de que nosotros no estamos realizando la secuenciación genómica, sabemos que en Quito al momento hay confirmados 14 casos con la variante Delta. Sí pueden ser muchos de estos pacientes que tengan la variante Delta porque se ve una evolución mucho más rápida de la enfermedad y mayores complicaciones, como por ejemplo daño renal, mayor riesgo de trombosis, coágulos que se forman en los pulmones o en algunas otras partes del cuerpo. Interesantísimo. Y bueno, como ustedes escucharon, amigos y amigas, la gente susceptible a infectarse hoy por hoy son las personas que no se vacunan, pero también un pequeñísimo porcentaje de gente vacunada. Todos nosotros tenemos que seguir atentos. Un mensaje final que tú le tengas que dar a la población que está escuchándonos, tú como persona que se ha sacado, yo digo, el aire durante 18 meses de pandemia. Son 18 meses. El personal de emergencia hemos estado en primera línea desde el primer día. Realmente estamos cansados. Es un agotamiento físico, pero más aún un agotamiento psicológico. Es realmente desastroso y duro ver familias completas, totalmente destruidas por esta pandemia. Mi mensaje es: vacúnense.
vacúnense. Hay muchas personas que no están de acuerdo con la vacunación. Pienso que es por un poco de falta de información. Pregunten, consulten a su médico, acudan en cuanto necesiten o presenten algún síntoma a los centros de salud. Excelente mensaje. Les agradezco a ustedes, amigos, y escuchen a la experta. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Gracias.